ofreciendo oro, incienso y mirra al niño rey. ¿Dónde es el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Buenas tardes. Feliz año 2020 a cada uno de ustedes. De parte del señor obispo Joseph Brennan, José, del Papa Francisco y de su servidor Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Hoy estamos celebrando la Epifanía o manifestación de Jesucristo como príncipe de paz y rey de todas las naciones, que ha nacido y como bebé es presentado en la sede de los brazos de nuestra Madre Santísima, así como hoy la Iglesia, como madre de los pueblos todos de la tierra, presenta a Cristo para que todos experimenten la salvación. Desafortunadamente, estos días, cuando el ser humano no quiere la paz de Cristo, entonces estamos siendo abandonados al resentimiento, al odio. Esta semana nuestro presidente, por querer borrar el nombre de su antecesor y estar en contra de los afroamericanos, para borrar todo nombre del presidente Obama, él ha querido cancelar ese concordato de paz entre Estados Unidos e Irán, cosa que reprobamos. De ninguna manera justificamos cuánta violencia ha habido de todas partes del mundo, del este, del oeste, del norte y del sur. Pero para eso viene la fiesta de la Epifanía, para darnos un mensaje de paz fundada en la justicia. Sin la luz de Cristo, todas las naciones corremos el peligro de destruirnos unos a otros, porque no queremos aceptar el plan de salud, de salvación, de protección, de vida. Mis hermanos y hermanas, ofrecemos esta Santa Misa por todos los miembros de la Armada, hijos e hijas de padres y madres de esta comunidad. Aquí tengo una madre que ni siquiera quiere dar una entrevista, otros padres de familia cuyos hijos están peleando para la seguridad de los Estados Unidos de América. Pero la persona que más ha dado inseguridad y ha dejado nuestra nación desprotegida se llama Donald Trump. Y aunque se le está haciendo juicio, ha provocado esta guerra para distraernos. Mis hermanas y hermanos, Dios no permita que nuestras conciencias se queden nubladas bajo el conflicto de quién es quién, o si ellos son los malos y nosotros los buenos. Eso no le agrada a Jesucristo, eso no es de Dios. Creyendo que porque alguien se opone a mí políticamente o en las finanzas o en la escuela o en el trabajo, vamos a justificar el bullying o vamos a decir que esa persona está endiablada y tiene a Satanás. Ni ellos, los musulmanes, tienen por qué decir que los cristianos somos infieles, ni los cristianos decir que ellos son los satánicos, ni los judíos tienen por qué ser excluidos de su tierra. Todos los que descendemos de Abraham por la fe o por la sangre o por la raza, proclamamos que el Dios verdadero y único es un Dios de paz. Pero mientras no haya justicia, el peligro de destruir el mundo por guerras nucleares y también químicas está a la puerta. Nosotros no queremos ser amarillistas ni pesimistas y decirles preocúpense. Ya estamos preocupados. Más bien venimos a que el Señor nos consuele. Pero como dijo la reina Isabel de Inglaterra cuando se le preguntaba si ayudaba o no en un conflicto, ella dijo: yo tengo más miedo no a las armadas más poderosas del mundo, sino que una nación se ponga en oración. Allí sí que tengo miedo, porque la oración tiene mucho más poder que las armas, sean químicas o biológicas o nucleares. Mis hermanas y hermanos, ofrecemos esta misa para la protección de todas las naciones con la mano poderosa de Dios ante el enemigo, que antes de llamarle Satanás se llama nuestro presidente de esta nación y el presidente de Irán, que ahora han dicho que nada que ver con
con el concordato del 2015 y que ahora sí están dispuestos a desarrollar todas las armas proteccionistas y por lo tanto en ataque a nuestras fuerzas armadas en donde quiera que estén y a todos los intereses de este país. Qué pena que gente que se dice muy cristiana, muy tradicionalista, han apoyado a la persona que más ha puesto en peligro la nación entera y al mundo compuesto de todas las naciones. Con humildad supliquemos y si es necesario arrodillarnos para pedirle al Señor que nos proteja del azote de la guerra. Solamente la penitencia y la oración y el ayuno va a hacer que nos protejamos todos. Puestos de rodilla, hagamos este canto. Ahora que lo necesitamos, ahora que buscamos piedad y compasión y protección de nuestro Dios y Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Que has venido a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Que está sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y una vez perdonados nuestros pecados nos lleve a gozar un día de la vida eterna. Oremos. Eso pedimos para que haya paz en nuestros corazones primero, para que también haya paz en las familias y en las naciones todas de la tierra. En este día de la Epifanía del Señor, magos venidos de Oriente, que son precisamente los lugares donde este conflicto, Bagdad en Irak y también Teherán en Irán, precisamente donde antes se llamaba Asiria, Babilonia, Persia, y que ahora los países modernos de esos lugares, de donde vinieron los magos, o los reyes, o los científicos de aquel tiempo, a reconocer que Jesús en el cercano oriente, también del oriente, es uno de los nuestros, es decir, uno que vino a apoyar la dignidad de cada ser humano y la seguridad de las familias de la tierra. Pidamos para que la estrella de Belén nos traiga otra vez la paz y que no apoyemos gobiernos y armadas y personas que buscan destrucción solamente fundados en prejuicios, en racismo o en desprecio a la dignidad de otros. Respetemos a los demás como los demás y no forcemos a los demás a ser como nosotros. Es lo único que pide la palabra de Dios. Que así sea. Hagamos pues oración. Señor Dios, que en este día manifestaste a tu unigénito a las naciones, guiándolas por la estrella, concede a los que te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor.
todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación se me dio a conocer este misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, porque ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos visto su estrella en oriente y venimos a adorar al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes, a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de este niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron.
Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. He aquí la gran noticia de Jesucristo nuestro Señor. Estamos en pleno tiempo navideño, que concluirá hasta el 2 de febrero, que este año será también domingo. Pero el tema común del año o ciclo A para este nuevo año del 2020 y una nueva década en la historia de la humanidad es no solamente la luz. Quiero, antes de poner eso como el tema, el cuarto tema o el cuarto punto de mi reflexión, hablar de 3 puntos para poder valorar la luz de Dios. No la luz del sol, no la luz eléctrica, sino una luz que va más allá de otra luz, que es la luz divina. Esos otros temas son la verdad, las relaciones humanas, el amor y la luz, precisamente, que es a donde les quiero llevar con esta reflexión o sermón o homilía de la Epifanía. El evangelista Mateo es quien nos describe la infancia de Jesús, o cómo vino el Hijo de Dios a hacerse hijo del hombre, a hacerse por medio de María, miembro de la familia humana. Pero también en Jesús encontramos que tiene sangre real. Real quiere decir hijo de reyes, descendiente del rey David. Y también, pues, creemos firmemente que es el Emmanuel, o Dios con nosotros, porque así lo profetizó Isaías, el primer Isaías. Hoy hablamos de otro autor anónimo que se le llama también Isaías, pero no sabemos quién o quiénes. Hablan tan hermoso de cómo el Señor va a cumplir sus promesas. En el capítulo 60, ya para concluir esa tercera parte o trito de Isaías: levántate y brilla, que ha llegado tu luz y la gloria del Señor amaneció sobre ti. La oscuridad cubre la tierra y los pueblos están en la noche, pero sobre ti se levanta el Señor y sobre ti aparece su gloria. Los pueblos todos de la tierra se dirigen hacia la luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta pues los ojos y ve a tu alrededor y contempla. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos y tus hijas son traídos en brazos. Mis hermanos y hermanas, esa promesa mesiánica de lo que sucederá en Jerusalén no solamente se refiere a los turistas que visitan Tierra Santa, el Monte Carmelo que está junto allí al centro, cerca de Tel Aviv, y los lugares que hoy por hoy están en conflicto. Me pregunto, ¿cuándo no han estado en conflicto? Y más aún, el Shalom, o la promesa de Dios a su pueblo de la paz o de bienestar. ¿Por qué está tan teñido de sangre y de guerras y de oscuridad? ¿Será que las promesas de Isaías son pura fantasía? ¿Será que Dios es una mera ilusión? ¿O más bien es porque el Señor, que nos crió sin nosotros, no nos redime sin nosotros? Como dijera San Agustín: tú que me hiciste sin ti, no quieres redimirme sin mí. Tú que me hiciste sin mí, no quisiste redimirme sin mí. Si nos le escapamos de los dedos de Dios al caer de su gracia en el paraíso terrenal, cuando por nuestra rebeldía le dimos la espalda a Dios, nos hicimos enemigos de Dios, no porque Dios quiera tener enemigos, sino porque
por caprichos humanos, por envidia de Satanás y por el espejismo del mundo o confusión, hemos pensado que Dios no es real. Quizás hasta que no existe. Qué pena, qué tristeza que después de darnos tantas muestras de su amor y de su poder, todavía cuestionamos si es o si no es real Dios, cuando en todo lo vemos si tuviéramos fe, cuando en todo lo sentimos si tuviéramos amor, cuando en todos valoráramos su presencia y su rostro, si apreciáramos la dignidad de los demás con unas buenas relaciones con todos, si tan siquiera nuestra mente oscurecida por tanta maldad y vicio dejáramos que nos iluminara su palabra, su evangelio, para caminar durante el día, no solamente el día que tiene el ocaso por la noche, sino un día que no tiene ocaso. Mis hermanas y hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar qué está pasando en este mundo lleno de tinieblas, pero también para ser hombres y mujeres de esperanza, de una luz que nadie podrá apagar, de un amor que el odio y el racismo y el resentimiento no podrán terminar, de una verdad que si usted se pone a pensar, a usar su inteligencia, no solamente como reducir todo a un racionalismo que simplemente te la das de saber mucho, no, la verdad que perseguimos es una persona, no es un debate político ni menos de ningún otro tipo. No, mis hermanas y hermanos, la verdad del evangelio ha llegado a nosotros, como nos dice el apóstol en la segunda lectura. Ustedes han sabido que Dios me ha hecho apóstol de las naciones por ustedes que no eran ni siquiera judíos o musulmanes, descendientes en la carne y sangre de Abraham. Los musulmanes por Ismael, los judíos por Isaac. Pero ustedes, efesios, ¿quién eran los efesios? En Éfeso se adoraba a la diosa Artemisa o diosa de la guerra. Y nosotros sabemos que el evangelio nos narra cómo al niño Jesús, desde recién nacido, pero ya en una casa, porque antes no había posada para ellos, pero ya después que los peregrinos se habían ido y habían dejado espacio para que ya tuvieran una casa. Entonces vienen los magos y le presentan 3 tipos de dones: la mirra o perfume, el incienso o un humo que le da un aura, una especie de ritual a este recién nacido, y el oro que bien necesitaba José para pagar la renta de ese lugar, ¿verdad? No digamos apartamentos, ese sería nuestro lenguaje, pero de esa casita o de ese lugar donde después pudo quedarse unos días de la madre que acababa de tener a su bebé. Pero ¿qué hay detrás de esos 3 regalos? ¿Qué hay detrás de esta escena tan bella que el arte o las bellas artes nos han descrito en pinturas, en estatuas? Porque el tema de la palabra litúrgica de Dios hoy, de la Epifanía, tiene muchas áreas para reflexionar, que podemos pasar horas enteras describiendo todo lo que estas lecturas nos presentan. El arte, la historia, la leyenda o mito, la ciencia, la política, las finanzas, la teología. Y de todas esas áreas donde esta historia cuaja y queda muy bien para meditar por horas y horas, hoy yo solamente resumo este mensaje con 4 puntos o cosas en los que la Navidad o Cristo, el cristianismo, hace la diferencia, que les mencionaba hace 8 días con la fiesta de la Sagrada Familia, pero también con otros 4 aspectos o tareas que tenemos que llevar a cabo si queremos que la paz venga a este mundo. A nosotros se nos ha confiado esa paz. Nosotros estamos llamados para ser luz de las naciones, no porque le quitemos el lugar al Mesías y a su madre, pues en sus brazos la Virgen presenta a Jesús como la luz de todas las naciones. Pero recordemos
¿qué significó la Navidad para nosotros estos días? ¿Qué debe significar el cristianismo en medio de tantos pueblos que unos son budistas, otros musulmanes, pueblos nativos? Entre el mismo cristianismo, unos son evangélicos, otros católicos. ¿Cuál es el punto de nosotros cristianos, católicos, romanos, que es parte de lo que nosotros vivimos cada Navidad, cada Semana Santa, cada vez que venimos a la iglesia? 4 cosas nos dice el doctor angélico llamado Tomás de Aquino. Un joven que murió a los 49 años, no sin antes haber entregado toda su capacidad intelectual al servicio de la verdad divina. Por eso, antes de hablar de esas 4 tareas, hablemos qué es lo que este santo nos dice que la Navidad o Jesucristo hace diferencia en su vida personal, en su familia y en las familias todas de la tierra. Primero, cuando Dios nace, se hace amigo de todos los seres humanos. No solamente de los cristianos. El haberse hecho hombre, Dios le habla a su interlocutor, mujer, hombre, niño, anciano. Vengo para invitarte, para persuadirte con el encanto de mis palabras, para convencerte que yo no soy un Dios de guerra, un Dios policía que viene para destruirte. No, sabiendo que nosotros tememos a las cosas del más allá, Él, siendo invisible, se hace visible para que le contemplemos en la belleza de ese pequeño bebé. Entonces, la primera cosa que Cristo nos trae es que nos quiere hacer sus amigos. Por medio de la amistad quiere el Señor estar en contacto con nosotros. Segundo, cuando en la Iglesia Católica tenemos escenas de la Navidad, cuando venimos y celebramos la misa cada domingo, hay las posadas, todo lo que la Navidad significa, el regalo que los cristianos católicos hacemos al mundo es que somos una familia del Espíritu Santo, en el que San José, la Santísima Virgen, los pastorcitos, los magos, los ángeles, los seres de más allá, todos nos unimos en glorificar a Jesús el Mesías. De tal manera que aún los ángeles se postran, siendo seres espirituales. Vienen y se postran ante este bebé que tomó carne de nuestra carne, el DNA de aquella joven de Nazaret. Así es que el segundo regalo que ofrecemos los cristianos católicos es unas relaciones normales con todas las personas, no importa su religión, su raza, las lenguas que hablen, la edad que tengan, sus culturas, sus idiosincrasias, sus formas de pensar. No importa si se les llama comunistas o racistas o hasta satánicos y todo lo que queramos usar nosotros para describir a los enemigos. Jesús vino a enseñarnos: no juzgues, fíjate lo que dicen tus labios, no te pongas a atacar a los demás sin conocerles. Qué triste que estamos viviendo en una situación en estos días en el que nuestro presidente no solamente hizo bullying contra los mexicanos, sino contra su propia raza, y ahora ha mandado matar a una persona que definitivamente no era muy santa, quizás tenía sangre en sus manos contra soldados americanos, pero que no era la manera ni el momento de atacar a esa persona, la número 2, ¿verdad? El segundo en mando en la nación de Irán. Qué pena que nuestros jefes o servidores públicos no tengan ni la mínima educación de un muchacho del 3º o 4º de primaria. No llega ni a eso ¿cómo le llaman? Su intelecto. ¿Y por qué digo eso? Porque ¿cómo es posible que una persona que sea apasionado porque lo elijamos para el año que viene, para este año, en noviembre de este año, tiene que hacer todo lo que está en sus manos hacer con tal de reelegirse? Yo recuerdo cuando fue a una conferencia internacional, cuando al presidente de Montenegro lo quita de lado para salir en la foto. ¡Qué tristeza! Y pensar que hay católicos, cristianos, muy conservadores, que él es su ídolo, su apoyo y su candidato.
Cuando nos ha dejado con tanta inseguridad a las tropas, a toda la nación de América y a todas las naciones, porque ahorita estamos al punto de una guerra posiblemente química, biológica o hasta nuclear, puesto que hoy mismo se ha declarado Irán como el que va a romper o que no quiere respetar ya la restricción que el concordato con el presidente Obama habían tenido entre el presidente de esta nación y el presidente de Irán en el 2015. Todo porque nuestro actual presidente no quiere nada que ver con el nombre de Obama, quizás por ser un presidente afroamericano. Todo porque quiere decir, solo mis chicharrones truenan, solo mi nombre tiene que quedar en la historia. Sí, cómo no. El nombre de Pilato quedó en la historia y no por eso es un santo. Aunque muchos dicen que los primeros cristianos lo defendieron, a él no le echaron la culpa, él nomás se lava las manos. En cambio, los líderes de los judíos se les echó la culpa. Y a partir de que en el mismo evangelio se le echa más la culpa a los judíos, a lo largo de la historia se creyó que los judíos eran los pérfidos que deberían ser exterminados, hasta que llegó un loco, Adolfo Hitler, inspirado por esa ideología que vino de Estados Unidos, de investigación científica, donde se puede hacer que los bebés salgan de ojos azules y blanquitos como la raza aria o blanca, para fomentar el imperio de los blancos supremacistas. Y en nombre de la fe cristiana, ¡qué tontería! Por eso la fe cristiana a nosotros nos está invitando que si de veras somos cristianos, primero tengamos la amistad como una manera de dialogar. Segundo, que Jesús, una vez que nos hace sus amigos, nos invita a comer a su casa. Usted no invita a comer a cualquier patán que va pasando por la calle, invita a un amigo, invita a un familiar, y después que tienen cena, además hasta se le propone matrimonio si es en un restaurante allí elegante, ¿verdad? Así es que la comida sirve para unir amigos, pero también para iniciar una relación de familia, quizás de enamorados. Por eso estas son las cosas que hace la diferencia Jesús en nuestra vida. La amistad, por un lado, Jesús que nos invita a comer su cuerpo y su sangre, y que nos da la comida sustanciosa y la bebida exquisita para sentirnos satisfechos, llenos de todas las vitaminas y minerales, que es el mismo Espíritu Santo, y que nos hace comer el pan de los ángeles. Eso es la Eucaristía, eso es la manifestación de Dios en nuestro tiempo y en nuestros días. Van dos cosas que hacen la diferencia en nosotros ser cristianos católicos: que Dios se ha hecho amigo de nosotros y que nosotros debemos corresponder con nuestra amistad. Que Él nos invita a comer y no debemos despreciarlo por nuestros pecados. Por eso está la confesión, para venir puros y preparados a comer de su manjar. Y tercero, cuando Jesús muere en la cruz, Él paga por nosotros la deuda que toda la humanidad teníamos con Dios. Una deuda enorme, porque el ofendido es un gran dignatario, es Dios mismo. Y no hay ningún licenciado, ninguna mordida, ningún dinero que pueda comprarnos el estar bien con Dios, el haber roto la ley de esa alianza que Dios había hecho con nosotros. Él bajaba al frescor del día y dialogaba con Adán y Eva, pero desafortunadamente nosotros quisimos hacerle más caso a la curiosidad, que de allí empieza también la ciencia de alguna manera, ciencia del conocimiento del bien y del mal, pero sobre todo esa envidia que nos tuvo Satanás, y no quería que nosotros tuviéramos todos los beneficios, sino que vino a lograr que la muerte se impusiera en este mundo, porque Dios no hizo la muerte entró por envidia de Satanás. Por eso ese gran precio que vino a pagar Jesús de cubrir todas nuestras deudas, como les he dicho en otros momentos. Un día que iba a un restaurante, alguien pagó por mí, ¿verdad? Y pues me gustó tanto que dije, bueno, aquí vuelvo, ¿verdad? Y pues ya no hubo otro que pagara por mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Qué bonito. Imagínense que alguien pagara las deudas de su casa, de su automóvil, y que todo estuviera libre de deudas. Nosotros tenemos la gran deuda
con Dios por haberlo ofendido tanto. Por eso, para que hubiera alguien que pagara esa deuda al nivel del tamaño de esa deuda, tenía que ser alguien que viniera de Dios, pues Dios mismo. Solo Dios le puede pagar a Dios lo que a Dios se le debe. Ni todos los seres humanos juntos podríamos. Significa que toda la humanidad estamos abajo en un pozo perdidos, y por mucho que uno se suba ahí arriba del hombro y otro arriba, como la Torre de Babel, jamás ningún ser humano podría llegar al nivel de lo más alto que es Dios. Por eso Dios necesitó bajar como alguien afuera de un pozo, lanzarnos un lazo o una cadena, y para que las personas pudieran subir poco a poco. Pero si esa persona no estuviera fuera de esas cadenas o de esa situación en la que todos nos encontrábamos, nadie podría ser el Salvador o el Redentor que necesitábamos. Alguien fuera de la cadena, fuera de esa línea, tendría que llegar para que hiciera la diferencia. Por mucho que intentemos nosotros solos, no podemos. No puedes con tus hijos, no puedes con tu mujer, no puedes con la suegra, pocos han podido. No puede uno con los vecinos, no puede uno con nadie, porque dejados a nuestra naturaleza humana, solo somos capaces de guardar resentimientos, de desprecio y violencia. Pero para eso vino Jesús, para pagar ese precio de su vida, para que nadie se pierda. Esa es la tercera diferencia, según Tomás de Aquino, que vino a traer Jesús al mundo, ofrecernos su amistad, invitándonos a comer, pagando por nosotros la deuda tan alta que le debemos a Dios. Y cuarto, Jesucristo vino para llevarnos de regreso a su Padre Dios, a ese paraíso que perdimos desde el comienzo de la humanidad, y que solo por la gracia santificante del bautismo y después los demás sacramentos puede el ser humano volver de donde venimos, no del polvo solamente, aunque también, pero sobre todo del soplo que Dios puso en el ser humano y que nos hizo ser seres humanos, pero que ahora no solo quiere que volvamos con nuestra dignidad de imágenes y semejanza de Dios, sino con la dignidad de hijas y de hijos en el Hijo unigénito del Padre. Eso vino a traer Jesús, asegurarnos que nuestras almas no se perderán, sino que gozarán por la eternidad en la belleza de su contemplación, de la belleza de su verdad, en esas relaciones de Padre, Hijo, y de Hijo y Padre y el Espíritu Santo, que invita a las relaciones humanas, tener como modelo las relaciones en Dios, de ese amor del cual Alberto Einstein, el científico más importante de la era moderna, que habló de la ley de la relatividad. ¿Cuál es esa ley? Se burlaron de él cuando él propuso eso, y sin embargo es lo que rige que haya electricidad. ¿Cuál es esa ley de la relatividad? Bueno, pues que este mueble y mi cuerpo y la distancia que hay de uno en otro, allí se mide el tiempo, allí se mide el peso, y eso rigen todas las cosas que pasan en este mundo, la materia y la velocidad. Eso no les voy a dar clase de universidad desde el punto de vista científico, pero para que este gran científico concluya que hay una fuerza mayor que la ley de la relatividad, él escribió muchas cosas, pero especialmente cartas a su hija Lisette, no recuerdo exactamente su nombre, pero le dice: hija, no vayas a permitir que mis cartas se publiquen hasta que pasen 2 décadas después de mi muerte. Hoy pasan 2 décadas de este siglo XXI. Estamos celebrando no solamente el inicio de un nuevo año, sino de una nueva década, la segunda de este tercer milenio del cristianismo. Y esa carta de ese científico le dice a su hija: hija, hay una fuerza mucho más grande que la de la relatividad, y esa se llama el amor. Sé que muchos me van a criticar, sé que muchos no me van a considerar que soy una persona seria, así como muchos se han burlado, por ejemplo, del presidente mexicano, que se burlan de él, decir abrazos y no balazos, o le voy a decir a tu mamá, gente que se ha burlado del presidente, sabiendo que él está haciendo lo mejor que puede, quizás no perfectamente,
Pero cuántas veces se sataniza a un líder diciéndole eres comunista, cuando el comunismo nunca ha existido. Pero bien que él usa nuestra lengua para decir los aborcionistas y los herejes y los satánicos y comunistas. Ni siquiera ha existido también la otra visión de los capitalistas desaforados que buscan el dinero por el dinero. Es decir, la raza perfecta, es decir, la razón por la que tenemos que discriminar contra los enfermos, los ancianos y todos los inmigrantes, porque nosotros somos la raza blanca, los nacionalistas. Esa situación nunca va a existir. No hay razas perfectas. Mis hermanos y hermanas, el único perfecto se llama nuestro Dios y Señor, que en Jesucristo vino a hablar a todos los seres humanos, un lenguaje por el cual nos familiarizamos con Él. Por eso estas 4 cosas que la Navidad y el cristianismo deben hacer una diferencia en el mundo, que es su amistad, su alimento de su cuerpo y su sangre, el habernos redimido por la muerte en cruz, y también el habernos glorificado, llevar nuestra alma para llevarnos al cielo con Él. Nosotros tenemos 4 misiones o tareas por cumplir. Y hay de nosotros si no cumplimos con ellas, porque entonces no vamos a tener base para quejarnos, ni que estamos solos, ni que nos perdemos en el abismo, ni que las guerras, o que Dios por qué no hace algo. No, espera. Primero pregúntate, si tú entiendes que Jesús hace una diferencia en tu vida, en la vida de tu familia y de las naciones, entonces recuerda que tenemos 4 tareas: de estudiar o de buscar la verdad, no las verdades relativas o temporales, sino la verdad eterna que es Dios. Segundo, hacer que la relación del Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre y el Espíritu Santo, o sea la vida de la Santísima Trinidad, sea el modelo para nuestras relaciones entre padres e hijos, entre esposa y esposo, entre vecinos. Que las relaciones realmente sea lo más importante en este día de la Epifanía, cuando vinieron los magos de Oriente con José, con María, que en sus regazos les mostraba al niño y ante el cual se postraron para ofrecerle oro, incienso y mirra. Los pastorcitos, los ángeles. Por eso la escena de los Reyes Magos es un momento que une tantas áreas sociales, como les he dicho, la historia, la ciencia de la astrología, o también el mito, porque la astrología es un poquito de ciencia y mito. Está también la política. ¿Cómo es posible, mis hermanos y hermanas? Bueno, antes de ya aplicar y dar un ejemplo de cómo exactamente estamos haciendo lo contrario de lo que esta fiesta significa, me falta nombrar estas 4 cosas. He dicho que la búsqueda de la verdad, que las buenas relaciones con los demás. Viene el tercer aspecto, que es el amor, ya se los dije, que lo representa no un romántico como Juan Gabriel, en paz descanse, otros, sino Alberto Einstein. También se llama Alberto, ¿verdad? Ese científico que tú te preguntaras, es que la ciencia no se lleva con la fe, hay que demostrarlo. No, espérate, es que aquí hay un hombre muy inteligente, que descubre las leyes de las criaturas y cómo presenta el amor como la más poderosa energía que hay en el mundo y que debe unificar todos los planetas y todas las personas. El amor, que es lo más básico. Sin el amor no se atraen las células, no hay familias que se amen, no hay nada. El amor es la energía que le da consistencia a este globo terráqueo y a cada luna y a cada sol y a cada galaxia. El amor. Esa es la tercera cosa, la verdad plena, que es Dios, las relaciones humanas a imitación de las relaciones divinas, el amor. Y cuarto, la luz, que es con lo que empecé mi reflexión. El prólogo del Evangelio de Juan dice que la luz estaba ya desde antes de este mundo. La luz vino a los suyos, pero los suyos no la aceptaron. Ya la vida estaba antes, cuando todo era confusión y caos. En Él estaba, nada se hizo sin la luz, nada se hizo sin el verbo de Dios. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra o logos, o lo que da sentido a las cosas, vino para que superáramos el caos de la ignorancia, de la oscuridad, para dar orden. Por eso el mundo se llama cosmos. Aunque muchos cuestionan, pues ¿qué tanto es el cosmos? ¿Dónde está ese orden? Si hay tsunamis, si hay temblores, si hay volcanes. Por favor, no juzgues a Dios.
Más bien pregúntate como hombre y mujer, ¿qué hacemos para conservar nuestra madre y hermana y casa común llamado la tierra, para cuidarla y protegerla? ¿O solamente interpretamos ese pasaje de la Biblia donde dice que Dios le ha dicho a Adán y a Eva, sometan la tierra? En lugar de traducirlo como cuiden la tierra, lo han traducido exploten la tierra, ándeles, que les dé gusto, que los países ricos no les importa el petróleo, el litio y todo lo que hay en el subsuelo, con tal de sacar dinero y con tal de hacer lo que yo quiera. No me importa cuántos gente se muera y cómo los pulmones de esta tierra sean Australia, esas quemazones que hay en Brasil. No nos importa si se acaba este mundo. Tan egoístas son aquellos capitalistas liberales que mucha gente dicen es que el capitalismo va con lo que dice la Biblia. Qué errados en esa interpretación tan miope. Una persona miope es la que ve con los ojos así, ve por un lado y ve por otro, que no ve bien. Vamos a pedirle al Señor que no seamos miopes, que seamos gente que podamos ver bien cómo manda la palabra de Dios, que es luz para nuestra inteligencia, que es el calor que nos da amor en nuestro corazón, o frescura en tiempo de calor, que la palabra de Dios que nos enseña a tener relaciones normales, naturales, civilizadas. Es la palabra de Dios, es la fuente de una verdadera civilización de la verdad y del amor. Finalmente, pues como les decía, esa luz que debemos brillar ante todas las naciones, no es solamente Cristo, luz de las naciones. El Vaticano II escribió un documento llamado Lumen Gentium, que significa luz de las gentes, y no se refiere solamente a Cristo, ante todo a Cristo por supuesto, sino que la iglesia toda debe ser luz de las gentes, luz de los pueblos. Por eso yo he dado por reflexionar de la iglesia como pueblo inmigrante, peregrino inmigrante de Dios, pueblo de pueblos todos de la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra verdad no la inventamos nosotros en primer lugar, a nosotros nos inventó la luz. Jesucristo no es un producto del mundo del western, como le llamamos, o del oeste. Al contrario, nuestra luz y verdad vino del este, vino del cercano oriente, en Jerusalén, en Belén, en Nazaret. Y esa gente vinieron a ver a ese niño del Medio Oriente, de lo que ahora es Bagdad en Irak o Teherán en Irán, de esos lugares donde nuestro presidente ha roto ese concordato del 2015 por tal de borrar el nombre del señor Obama. Él se ha querido imponer y mandado matar a este hombre con el cual ahora todos corremos el peligro de una posible tercera guerra mundial. Pidamos a la Santísima Virgen que nos proteja. En la Segunda Guerra Mundial, igual en la primera, la Virgen le dijo a los niños de Cova de Iría en Fátima, donde recen el rosario, yo me comprometo como madre amorosa que allí no les llegará las radiaciones de toda la guerra que estaba por venirse. Eran unos niños que iban a saber de política, de economía o de guerra, pero pusieron a rezar. Familias enteras, los religiosos que estaban en Hiroshima y en Nagasaki se pusieron a hacer el rosario, y cuando cayeron las bombas que lanzó Estados Unidos a esos países, a ellos no les afectó. Una señora hace 3 meses en esos fuegos del sur de California le dijo a sus hijos y a su esposo, hagamos el rosario, y los fuegos, en lugar de atacar su casa o su yarda, se volaron hasta la otra casa, y hasta las cámaras muestran cómo los bomberos iban corriendo a la otra casa porque allí en la de ellos no tenían ningún fuego que apagar. O sea, vemos milagros y no nos hincamos. ¿Qué nos pasa? Por eso, mis hermanas y hermanos, como dijo la reina Isabel de Inglaterra, si un pueblo se pone a orar, eso sí que me da miedo. No me dan miedo que tantos tanques o bombas atómicas, no, pero cuando una nación ora juntos, allí sí cuidado. Cuidado, porque el Señor está peleando a favor de ellos. ¿Cuándo vamos a orar? Díganme, por favor, si van a comprometerse esta semana a hacer oración todos los días con el Santo Rosario, tener agua bendita, compren cirios, no tanto porque ando buscando hacer negocio de compra. Todo cuesta, ¿verdad? Pero aquí se trata no de una compra cualquiera, no de un comercio cualquiera, sino lo que está al fondo de toda economía y de todo comercio.
¿Qué más que la vida misma de Dios con lo poquito que le donamos en la colecta, o los frutos mejores de nuestra cosecha, o los hijos que ustedes han prestado, han dado a la nación para que nos defienda? Mis hermanas y hermanos, el sacrificio es parte de nuestra ofrenda a Dios, pero Dios ya no ha querido sacrificios de animales o de frutos, ni siquiera y mucho menos ya de seres humanos, que era lo que hacían los antiguos, ofrecer a las jovencitas o a los jóvenes que seleccionaban para sacrificarlos, y casi con poca anestesia, y entre más gritaban, lograban que sus gritos llegaran hasta el dios Huitzilopochtli para que volviera a amanecer al día siguiente. No, mis hermanas y hermanos, el Evangelio de Cristo vino a suplantar no solamente el invicto sol de los romanos celebrando la Navidad del 25 de diciembre, sino también Huitzilopochtli y su madre Tonantzin, con el nombre de Guadalupe, vino a decirnos que ella es la madre del verdaderísimo Dios del junto y del cerca, Dios Teotl, que vino para armonizar el valle del Anahuac. Por eso desde el Valle de San Joaquín pidamos para que haya paz en el mundo, en nuestros corazones, en nuestras conciencias, en nuestras familias. Vengámonos a confesar, no dejemos la misa, no dejemos de hacer el Santo Rosario, porque ustedes y yo somos los sacerdotes como pueblo de Dios, somos los profetas, somos los hijos y las hijas del Rey de Reyes, del Príncipe de Paz, que tenemos la obligación de hacer que brille la verdad que es Dios, de hacer que nuestras relaciones sean como Dios manda, de con el amor que hay en nuestras vidas del Espíritu Santo sea la energía más grande que proveemos a los demás, pero ante todo que seamos luz de las naciones, que es el mensaje de la Epifanía el día de hoy. No solamente Jesús que se revela a los magos, sino los magos que le ofrecieron a Jesús oro, incienso y mirra. ¿Qué significa? Por parte de la mirra significa que un niño, como todo cuerpo físico, que si no lo bañamos, que si no lo arreglamos, pues pronto, ¿verdad?, va a oler más allá de la cuenta, ¿verdad? Como niño y como hombre, como mujercita y como adulto o joven, necesitamos siempre un perfumito, algo que nos haga sentir a gusto, que los demás huelan bonito al acercarse a darnos un beso, abrazarnos. La mirra es pues un perfume que nos recuerda nuestra naturaleza humana, que estamos apegados a un cuerpo y que debemos cuidar ese cuerpo con cariño, con atención, no despreciarnos, sino ni también amarnos demasiado, ¿verdad? Porque si no acabamos mal, sino nomás lo que se ocupa. Entonces la mirra es para apreciar nuestra naturaleza humana. El oro pues nos hace administradores de los bienes de la tierra. ¿Qué significa eso? Que tu trabajo, que tus ahorros deben ser precisamente una forma de responder a la misión que tienes de administrar lo que está puesto en tus manos. Porque mira, el dinero llega de alguna u otra manera. Trabajas aquí, te llega de allá o de acá, pero ahorrar tu dinerito una vez que te llega el chequecito, ¿cómo cuesta? Decía mi abuelita, el que de joven no ahorra y guarda, de viejo ladra. Así es que se las paso al costo. El que de joven no trabaja y guarda, de viejo ladra. Entonces no vamos a andar pidiéndole a los demás cuando tú ya sabes qué tanto gastar ahora y qué tanto ahorrar. Ni todo lo gastes ahora, ni todo lo ahorres ahora. Un poquito de las dos cosas, porque tu mejor ahorro son tus niños, donde tienes invertida tu persona, el orgullo de ser una mamá y un papá responsable, un administrador de los bienes. Entonces eso significa el oro que le trajeron al niño. José indudablemente lo usó para pagar por estar en esa casa esos días en lo que estaba en Belén. Y el incienso significa que a Jesús se le reconoce como Dios. Él es el verdadero y único Dios que ha decidido hacerse hombre. Por eso, mis hermanas y hermanos, nunca dudemos que en la fe cristiana católica romana se nos da toda la verdad, se nos ofrece unas relaciones respetuosas con los demás, se nos da el más grande amor o la más grande energía, ya que es una persona y no una mera energía, que se llama el Señor Espíritu Santo, Señor y dador de vida, y se nos da la luz del Evangelio que debemos compartir y llevar a todas las áreas sociales y a todos los rincones geográficos de la tierra. Pidamos para que las personas del cercano
lejano oriente, del Medio Oriente y del lejano oriente, no hagan represalia o causen una venganza que vaya a poner en peligro la tierra. Pidamos para que haya un milagro de que ya no haya más guerras, nunca más, porque entonces ¿cómo llevamos a cabo lo que Dios ha prometido que nos daría? Como dice el refrán, nuevamente lo que dijo San Agustín: tú que me creaste sin mí, no me redimirás sin mí. Tú me hiciste sin preguntarme, sin que yo te colaborara, pero no me vas a redimir o llevar al cielo sin que yo colabore. Así es que ustedes y de mí depende si la salvación y protección del Señor. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes les sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Oremos. Mira con bondad, Señor, los dones de tu iglesia, que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en lo que por esos dones se representa, se inmola y se recibe como alimento: Jesucristo, Señor nuestro, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos has restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, y esperando que todas las naciones de la tierra cantemos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Lleno está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene En el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol o del este, hasta donde se oculta, hasta su ocaso o el occidente, y también, Señor, desde el norte de Alaska hasta el sur, la Patagonia en Argentina. Todos los 4 puntos cardinales significan, Señor, que tu sacrificio sea una bendición en todas esas direcciones. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor, ven, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina o inmigrante en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo José, Joseph Brennan, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta tu familia de la parroquia de Nuestra Señora del Monte Carmelo, que has congregado en tu presencia en el día santísimo en el que tu Hijo único, eterno como tú en la gloria, se manifestó en la verdad de nuestra carne hecho hombre. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La frase principal de este día en el Padre Nuestro es: santificado sea tu nombre. Significa que tu nombre, oh Dios, sea conocido, sea glorificado, haga la diferencia. El nombre significa Dios mismo, su verdad, la única verdad absoluta, porque todas las demás verdades son parciales, relativas, limitadas, pero la verdad de Dios es lo máximo que podemos nosotros llegar a contemplar y a vivir y dejarnos guiar por esa gran verdad. Con las palabras de nuestro Divino Maestro, digamos juntos que el nombre de Dios sea santificado o conocido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, especialmente, Señor, lo que ha pasado en esta semana, podamos vivir siempre libres de temores, de miedos, libres de todo pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, a tus discípulos, a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Dense unos a otros el saludo. He aquí a Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él es el único que quita todo el mal del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Te pedimos, Señor, que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste hacernos partícipes. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Cada oración digan amén. Que el Señor los cuide y los guarde. Digan amén. Amén. Que haga mostrar su rostro y su amor. Amén. Que les dé su cariño y su paz. Amén. Y que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.